Un saludo especialísimo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Vamos a tener en esta ocasión un importante video, un video que me parece interesante a manera de aclaraciones, que vale la pena precisar punto por punto de una serie de calumnias, difamaciones y tergiversaciones contra mi persona, a raíz de una imagen, una polémica imagen para muchos sobre el parto de María. Todos conocen cuál es mi posición teológica, sin apartarme el magisterio eclesiástico como católico que soy, sobre lo que yo pienso, que María es madre de dolor y que el parto de María, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, fue un parto como cualquier mujer y que eso no atenta contra ninguno de los dogmas marianos que yo en videos pasados he explicado, por lo tanto eso no voy a tocarlo. Yo no niego ni el dogma de la Inmaculada Concepción, que Nuestra Señora nació sin pecado. Yo no niego que María es la madre de Jesucristo, todo lo contrario. Yo muchas veces he defendido esa postura ante debates que he tenido y estudios que he hecho en mi canal en YouTube que se llama Teólogo Guido Rojas. Y la virginidad perpetua de María, que ella fue virgen antes del parto, en el parto, después del parto. Eso yo nunca lo he negado. Está en mi libro, ¿verdad?, de la fe católica, que muchas personas lo tienen, que yo se los he hecho llegar de una manera gratis a las personas que me escriben por el inbox. Y también está en todos los videos, todas las series sobre el tema de Mariología que he tratado anteriormente. Bien, yo antes de mostrar la imagen y explicarla y mirar cuál es mi criterio ante la misma, yo entiendo la posición de muchos católicos, que yo llamo, son los famosos que se llaman católicos de misa de olla. Es el común del católico que no tiene ni idea, no conoce, no profundiza en la Biblia. Su fe es una fe que llama la fe del carbonero, que después con María es el rosario, es solamente colocarle una veladorcita, es iluminar a la imagen para que le haga un milagrito. Ir en las fiestas patronales, a las procesiones, a la... bueno, a lo que llama cuando queman los cohetes, los truenos y todas esas cosas, los juegos pirotécnicos, pero en realidad el católico no conoce, no sabe ni siquiera qué es lo que la Iglesia Católica piensa sobre el tema María. A veces la endiosamos, a veces lo que llama la mariolatría, y la queremos poner inclusive más alto que Jesucristo. Entonces cualquier cosa que uno hable de María se ofenden, y sobre todo muchos de los apologistas de las redes sociales, que yo llamo apologistas del garrote, que son personas que no esperan sino la oportunidad entonces de difamar, de calumniar, de sacar excomuniones. El caso mío, la apologista de moda, la señora Betty Valenzuela, que es una simple principiante en estas cosas, que me excomulgó y me dijo hereje y todas esas cosas. Y este otro apologista de tercera categoría centroamericano, Martín Barrientos, una persona chabacana, vulgar, una persona que no tiene peso en lo que es la apologética, también acusándome de blasfemo. Y bueno, en fin, eso lo vamos a dejar para el final, porque yo voy a dar respuesta a eso, como se llama la legítima defensa, porque es una calumnia, es un juicio temerario que lo condena el Catecismo de la Iglesia Católica en el mandamiento no mentir. Yo voy a explicar desde mi óptica. Pues yo entiendo, porque los apologistas ellos siempre esperan simplemente la polémica, la pelea, el refutar al evangélico. Entonces cuando es este caso, como yo soy un teólogo católico, digo estas cosas, entonces ellos se sienten como en el derecho, entonces de que el pobre teólogo está despistado, de que el teólogo es un católico infiltrado, como este señor Martín Barrientos, que hizo un meme como la imagen de Martín Lutero y mi persona. Entonces hasta ahí llega nomás. Pero vamos a mirar de una manera calmada, de una manera objetiva, desde la misma Iglesia Católica, de las mismas fuentes que yo siempre utilizo, porque yo tengo la capacidad de mi biblioteca personal de mostrar de dónde saco mis fuentes. Yo cuando hago un estudio, cuando hago una publicación de antemano, yo sé realmente lo que estoy haciendo. Yo conozco la doctrina de la Iglesia Católica, tengo más de 30 años estudiándola, entonces es interesante mirar, analizar objetivamente de una manera calmada. Antes que nada, quiero que veamos cuál es la posición. O porque la señora Betty Valenzuela decía que
si yo hacía esa imagen del parto de María, que es para muchos fue, y palabras que he conocido, grotesca, que irrespetuosa, que hasta asquerosa y todas las cosas, bueno, no, yo le decía a la señora cuando ella en un video que me invitó, un corto, porque después me censuró y me apagó el micrófono, estaba con una pandilla como de 4 tipos más ahí, entonces hablando mal de mi persona no me dejaban explicar, pero le di a entender de que mi posición es muy personal, porque yo nunca he dicho que es la posición oficial de la Iglesia Católica. Yo resalto a María como la esclava del Señor y también resalto a María como la madre de dolor. Que a veces podemos caer, por eso decía, en esa mayolatría, en tener a María casi como una diosa, como si hubiera sido exenta de todo, como si la vida de María hubiera sido por allá en las nubes, por allá solamente con coros angelicales, en un trono, como muchas veces es la imagen de la iconografía de la Iglesia Católica. Eso a veces no concuerda o a veces dista mucho de lo que es la María de los Evangelios que nosotros podemos mirar a ver en lo que es la Biblia, que también lo he explicado, porque mi especialidad es la teología bíblica. Yo lo que hago ante todo son reflexiones de la palabra de Dios de estos temas. Y sin negar el magisterio eclesiástico, sin negar la tradición, ni negar los padres de la iglesia. Miren toda la cantidad de videos que están en mi canal mostrándolo inclusive de los mismos fuentes, Biblias y diccionarios evangélicos que tengo a mi disposición, que he adquirido a través de los tiempos y muchas veces con una inversión personal. Y como les digo, yo no soy como esos apologistas, la gran mayoría de ellos que solamente van a esa información en Google y solamente se dedican a leer, porque los he visto, entonces me quieren refutar a mí. Entonces empiezan a leer una serie de lo que dicen algunos padres de la iglesia o algunas declaraciones sobre lo que es la virginidad de María, y yo nunca he negado que María fue siempre virgen. Entonces y piensan que con eso me han refutado, que con eso pues ya desquebrajaron mis argumentos, y no es así. Yo he hecho una serie de más de 6 videos y he invitado públicamente, cuando yo hice el primero, porque salieron pues a rasgándose las vestiduras, alguien como José Miguel Arraiz, que es un apologista español, sin que yo lo etiquetara en esas cosas, empezó pues a hacer una cantidad de escritos, y después también Fran Morera, del canal EWTN también, empezó a hacer una serie de escritos y posts contra mi persona, y también Salvador Melara hizo también un video. Ninguno de los tres me etiquetó, ninguno de los tres habló personalmente conmigo, porque mi Facebook es público, mis videos son públicos, ninguno se dio la tarea de analizar toda la serie de videos que yo hice, porque hice más de 6 videos, uno tras otro, con citas bíblicas, con etimología, con la explicación de lo que es el contexto del judaísmo antiguo, con el mismo magisterio eclesiástico, porque nunca me he apartado. Eso nunca lo han hecho. Simplemente han sacado unos extractos, nunca de algunas declaraciones mías, entonces han querido formar pues la de Troya ante eso. Y eso es obrar de mala fe. Yo los invito a cualquiera de ellos, a la señora Betty Valenzuela, también al señor Martín Barrientos, que primero analicen las pruebas, primero miren a ver todo lo que yo he dicho, cotejen la información que yo estoy dando, y después sí saquen todos sus juicios y todas sus excomuniones y toda la cantidad de improperios que han hecho contra mi persona. Para que sepamos cuáles, porque la señora Betty Valenzuela decía que eso que ayuda a la apologética. Yo no soy apologeta, señora Betty Valenzuela, yo no estoy en el plan suyo de a veces querer pelear con los protestantes como si fuera una corrida de toros o una pelea de gallos. Mi especialización es la teología, y el teólogo tiene otra área y otra dimensión. Vamos a hacerlo para que vamos a ver si me estoy desviando, porque decían también que iban a hablar con mi obispo y que iban a mirar a ver de qué manera me censuraban eclesiásticamente. Yo no soy parte de la jerarquía eclesiástica, yo no soy diácono, yo no soy sacerdote, solamente soy un laico, teólogo, estudié teología y doy mis apreciaciones y me hago responsable de lo que yo digo y de lo que yo hago pues en los medios públicos, en Facebook y en mi canal de YouTube. Bueno, veamos entonces inicialmente con lo que es el Concilio Vaticano II. Ya lo he mostrado, el Concilio Vaticano II, porque no voy a hacer declaraciones de cosas que yo ya he hecho anteriormente, como decía, los dogmas marianos, que nunca los he negado, y siempre trato, cuando yo hago un video, trato de dar información nueva, porque eso de volver a repetir lo mismo no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Inclusive decía el amigo apologista Mónico Vázquez, porque él también se sintió muy ofendido, y también pues mi amigo Rodrigo Calvo y el doctor Alejandro Gamboa,
que es ecuatoriano, él es historiador, teólogo y médico, que esa imagen que ahorita la vamos a mostrar, que la quitara porque dio pues para muchas malas interpretaciones y esa formaba pues todo un polvorín, todo un huracán, y que para muchos católicos se sintieron pues ofendidos que le toqué a Mamita María y que con eso ya no era católico, que la estaba injuriando, que la estaba esa señora Betty Valenzuela dijo que me estaba burlando de María, que si quería fama, que si una cantidad de cosas que no tiene ni idea esta señora de lo que dice, no solamente lanza esos interperios así a la loca. En el catecismo, en el Concilio Vaticano II, su primera constitución, que es una constitución dogmática, o sea que es de peso, la constitución dogmática Lumen Gentium, en el numeral 54, que yo lo tengo acá a mano, y que yo lo he estudiado completamente todo el Concilio Vaticano II yo lo he estudiado completamente, yo sé lo que dice y lo que es el magisterio de la Iglesia Católica, ¿ve? Entonces, yo conozco, aquí están todos los documentos y algunos apuntes que yo he hecho sobre el mismo, sobre el particular. Entonces dice en el numeral 54, dice intención del concilio, dice algo muy interesante, dice, por eso el Sagrado Concilio, al exponer la doctrina de la Iglesia en la cual el Divino Redentor realiza la salvación, quiere explicar cuidadosamente tanto la función de la bienaventurada Virgen María en el misterio del Verbo encarnado, porque siempre María está unido a Jesucristo, y en el cuerpo místico, como los deberes de los hombres redimidos para con la Madre de Dios, porque nosotros creemos que María es Madre de Jesucristo, Madre de Cristo y también Madre de los hombres. La Iglesia piensa que María, en la Iglesia Católica, es Madre de la Iglesia de una manera espiritual, cuando Jesucristo en la cruz le deja el cuidado al apóstol Juan, en especial a los fieles. Y nótese bien lo que dice el Concilio Vaticano II. Dice, sin tener la intención de proponer una doctrina completa acerca de María, ni tampoco dirimir las cuestiones no aclaradas totalmente por el estudio de quienes, de los teólogos. Nótese bien, los estudios de los teólogos. Así pues, conserva su derecho las sentencias que se propone libremente en las escuelas católicas sobre aquello que en la Santa Iglesia ocupa después de Cristo, María, eso lo dice Pablo VI, dice, el lugar más alto y a la vez más cercano a nosotros. Entonces, lo que nos invita aquí el Concilio Vaticano II en su constitución dogmática Lumen Gentium es que profundicemos también sobre la María y sobre las cosas, lo fundamental que la Iglesia Católica ha hecho sobre ella. Y también nos dice que es función de los teólogos también discernir un poco más con los mismos lineamientos sobre estas cuestiones marianas. Es lo que yo estoy haciendo. O sea, el concilio, la Iglesia Católica del Concilio de Letrán, cuando definió la maternidad divina, eso fue en el Concilio de Éfeso, y en el Concilio de Letrán la virginidad, no ha especificado, que es lo que yo estoy haciendo mención, cómo fue el parto de Jesucristo. Entonces hay algunos apologistas que me dicen que eso no es, entonces que no saque esa imagen de ese parto de María, porque eso es de pronto eres que de pronto pues para algunos católicos se sienten ofendidos, porque nuestro amigo Mónico Vázquez, una transmisión desde esta mañana, que muchos católicos se han salido de mis redes sociales, de mi grupo en Facebook. Bueno, que se salgan todos los que quieran, que en estos últimos días he recibido más de 200 nuevas suscripciones. Y eso no lo digo ni porque, como decía nuestra señora, la señora Betty, quiero hacer pantalla, quiero darme a conocer o que soy falto de afecto, eso no tiene nada que ver. Entonces, explico bien que el Concilio Vaticano II, en su constitución dogmática Lumen Gentium, numeral 54, dice que los teólogos, sean teólogos clericales o teólogos laicos, pueden discernir estos temas marianos siempre y cuando sigan los mismos parámetros. Y si vamos a ir más adelante en el numeral 63, donde dice María como Virgen y Madre tipo de la Iglesia, veamos a ver para el Concilio Vaticano II, o sea, es jerarquía eclesiástica, es un magisterio eclesiástico, que es para el Papa y los obispos lo que realmente, lo fundamental que tenemos que tener en cuenta con María. La Santísima Virgen, por el don y el oficio de la maternidad divina, con lo que está unido al Hijo Redentor y por su singularidad, gracia y dones, está unida también íntimamente a la Iglesia. La Madre de Dios es tipo en la Iglesia, como ya enseñaba San Ambrosio, a saber que el orden de la fe, de la caridad y de la perfecta unión con Cristo. Estas son cualidades de María con respecto a su Hijo. Porque en el ministerio de la Iglesia,
que con razón también es llamada Madre Virgen, la bienaventurada Virgen María la presidió, mostrando en forma eminente y singular el modelo de la Virgen y también de Madre. Pues creyendo y obedeciendo, engendró en la tierra al mismo Hijo del Padre, y esto sin conocer varón por obra del Espíritu Santo. Eso es lo más importante cuando vamos a hablar del dogma de la Virgen María, que fue de una manera sobrenatural, como aquí mismo lo dice, por los designios del Padre, lo que es la historia de la salvación, y por obra del Espíritu Santo, como está registrado en el Evangelio de Lucas capítulo 1, capítulo 2, que es fuente primaria y que para la Iglesia Católica es la primera fuente de revelación divina, unido a la tradición cristiana, que eso también lo expliqué anteriormente y que fue para una serie de tergiversaciones también de videos que hicieron contra mi persona. Dice, como una nueva Eva, presenta fe sin sombra de duda, no a la antigua serpiente, sino al mensaje de Dios. O sea, no por la seducción de la serpiente como Eva, sino por el mensaje de Dios a través del ángel Gabriel. Dio a luz, nótese bien lo que dice, dio a luz al Hijo, a quien Dios constituye como primogénito entre muchos hermanos, como dice Romanos 8:29. Esto es, los fieles a cuya generación y educación cooperan con amor materno. Vemos bien que lo que dice el Concilio Vaticano II es muy claro, es muy escueto, es muy preciso, de que María, siendo virgen, por obra del Espíritu Santo, en los designios de Dios, es la madre de Jesucristo, el primogénito entre todos nosotros, pero no da pie, como dice acá, de que los teólogos podemos nosotros tener la capacidad de discernir un poco más acerca de estos aspectos, como digo yo, sin desviarnos de la cuestión. Ahora, aquí está la imagen, porque yo la saqué, yo transmito, mi portátil no tiene, la cámara no tiene sonido, por lo tanto yo estas transmisiones las hago desde mi celular, por eso siempre no tengo pues los medios tecnológicos, pero de todas maneras sí imprimí esta imagen que fue pues la que causó tanta discordia. Yo coloqué en el post, decía que para mí era genial y que para mí se acercaba, era una imagen que se acercaba notoriamente a lo que nos dice el Evangelio de Lucas sobre lo que fue el nacimiento de Jesucristo. Y pues claro, ya esta fue lo que causó pues gran controversia y lo que ha causado pues una serie a veces de calumnias contra mi persona por esta imagen que voy a explicar de una manera detallada. Esta imagen la pueden ustedes encontrar en internet. Fue hecha por una fotógrafa británica llamada Natalie Lennard. Entonces, ella se dio más o menos, yo investigué. Ella no es una católica practicante, pero quiso hacer un alumbramiento de María completamente diferente a lo que es la iconografía católica tradicional, de una manera un poco como que pues un poco más para mí, más realista. Y que esto para mí, esta imagen va de acuerdo a lo que para mí no es una calumnia, no es una blasfemia, no es una injuria, no solamente es para mí lo que es la teología del cuerpo humano. Y la señora Betty Valenzuela, en su fanatismo religioso, en su grado de quererme injuriar, decía esta señora que por qué yo colocaba una imagen de María desnuda, esta imagen no presenta a María desnuda, y por qué la presentaba con sus partes íntimas, esta imagen no presenta la vagina o los órganos genitales de María, la imagen no presenta eso. Entonces por ahí empiezan perdiendo, porque solamente por ese mismo afán de criticarme, de calumniarme, ni siquiera tienen una objetividad, hacen ataques a hominem a mi persona, pero ni siquiera con esta misma imagen. Entonces decía la señora, porque esto es muy típico de los apologistas, entonces decía, ¿por qué no subo una foto de mi mamá en el momento del parto mío? Eso fue hace más de 50, eso fue hace 52 años, eso no tiene nada que ver. Entonces esta imagen para mí no tiene nada de respeto, para mí es tal cual como yo veo y como lo voy a explicar desde la Biblia, lo que fue el parto de María y todo lo que tiene que ver en el misterio de la salvación. Que si hay gente católicos con una mente cerrada, con ese morbo, porque entonces están viendo ya esto con morbo, con irrespeto, como si fuera toda esa otra cosa, entonces es otra visión. Mi visión como teólogo es contemplar estas cosas desde lo mismo, porque yo le expliqué a la señora, esto es lo mismo que Dios planeó. El cuerpo de la mujer, la forma como la mujer engendra, como la mujer adulta, todo eso está ¿qué? ¿Qué es lo que les parece que asqueroso, que sangriento? Si eso no es producto de Dios. O la maternidad y el parto, ¿de quién viene? ¿Del diablo o de Dios? Desde que creó a la mujer,
al lado del hombre y dijo que todo lo que Dios había creado, bueno, o sea, toda la parte fisionómica y que yo lo he explicado anteriormente, lo que es pues la gestación, el mismo parto, yo ya lo he explicado también hasta con fuentes médicas y científicas, lo que son las contracciones, el rompimiento de la fuente, la expulsión del feto por el canal uterino. ¿Qué tiene eso de asqueroso? ¿Qué tiene eso de morboso? ¿Qué tiene eso de malo? Si eso no viene de Dios, eso no viene de Dios. Eso es para mí, en mi posición de libertad que tengo como teólogo, querer mirar que ese fue tal cual el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, madre de dolor, la esclava del Señor, la humilde, la sencilla, la fiel, ponerla por ahí en una posición tan alta, como si hubiera sido inmune a todas las cosas, como si la vida de María hubiera sido solamente pisando las nubes. No, la vida de María, si uno ve los evangelios, fue espinas y rosas. Entonces, esta imagen voy a ponerme a explicarla punto por punto, sobre todo a mis hermanos católicos que se han sentido tan ofendidos, y ya después de eso, ya después de la explicación que puedan hacer todos los juicios contra mi persona, todas las excomuniones, todos los títulos pues, de hereje, de blasfemo, todo lo que ustedes quieran. Porque en la transmisión de la señora Betty con su pandilla que estaba ahí, que me invitaron y después, créame decirle, esas personas que están con ella, no conozco a ninguno. Después también el canal Testudo también hizo un programa sobre mi persona, nunca me invitaron. Quedaron de invitarme la otra semana para hacer aclaraciones y vuelvo a repetir, mire, yo recibo invitaciones, todas las que ustedes quieran para hacer transmisiones, algunas las acepto, otras no. Y no lo hago ni porque estoy monetizando mi canal de YouTube, porque mi canal de YouTube tiene solamente 1200 suscriptores. Yo no lo hago ni por eso, ni por fama, ni por nada de esas cosas. Entonces por ese lado quiero responder a estas cosas. Bueno, entonces cuando estaba la señora Betty con sus amigos explicando pues esto y que se sentían muy ofendidos y rasgando las vestiduras, uno de ellos, que no me acuerdo el nombre porque no los conozco, no son por ejemplo apologistas pues que uno identifica en las redes sociales, lo primero que sacaron a relucir es sobre el lugar de lo que aparece acá, porque esta señora se dio a la tarea de hacer un poco de investigación, un poco más sobre el lugar. Vamos primero a mirar el escenario, antes de entrar a esta cuestión que es lo que más ha causado controversia. Veamos, el escenario no se ve muy bien, es un poco oscura, pero ustedes la pueden buscar. Veamos primero el escenario en que está aquí, lo que es esta escena, lo que es la Navidad, que en latín es la Natividad. Se alcanza a ver como un establo un poco oscuro. Por la noche se ve unas gallinas y unos animales y como paja o algo así. Entonces, y que decía la señora Betty que sacó un post que decía que, porque esta fotógrafa británica decía que ahí aparecen también moscas y paja y estiércol. Y ese no es yo le decía a la señora, ese no es el lugar donde nació Jesucristo. ¿Cómo son las grutas en aquel entonces? Y la forma insalubre en que se vivía en aquel, de eso también he explicado anteriormente en otros videos, el mismo ambiente en lo que era la forma como venían al mundo los niños y más en estas condiciones tan precarias como dice el Evangelio de Lucas, ¿ve? Porque dice, y lo saqué de mi libro, ¿verdad?, de la fe católica, sobre el lugar en que nació Jesucristo, porque lo vamos a hacer también a la par, vamos primero a mirar lo que nos dice la Biblia, los Evangelios, y lo voy a hacer de Biblias católicas para que después no me digan que es que soy un protestante infiltrado. Esta es la Biblia católica de mayor erudición, de mayor pues acreditación a nivel bíblico, que es la Biblia de Jerusalén de una editorial de Screde Brover. Esta Biblia es una Biblia que tiene los imprimatur y que tiene pues de la escuela bíblica de Jerusalén, que yo te he explicado todo eso. Entonces si nosotros vamos a mirar lo que nos dice el Evangelio de Lucas, porque después vamos a hacerlo de eso, yo dije que iba a hacer este video de lo que es el método científico, de lo que es con pruebas, lo que una persona como mi persona que estudió en una academia, en una facultad de teología por 5 años, esa es la gran diferencia entre mi persona y uno de estos apologistas que solo saca información de Google y todas esas cosas. No, yo me doy la tarea de investigar, de ir paso por paso, de mostrar las pruebas, de mostrar las fuentes en las cuales yo saco esta información. Entonces, en el Evangelio de Lucas, y después vamos a mirar a ver por qué es importante eso, lo que nos dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, verso 6 de Biblia Católica de Jerusalén, nos da la pequeña descripción sobre lo que es el nacimiento de Jesucristo. Dice solamente en el verso 6, en ese mismo escenario en que nació Jesucristo, del censo que tuvo que ir la Sagrada Familia desde Nazaret
hasta Belén. Y eso también se lo decía ese día la señora Betty Valenzuela. Si María fue inmune, porque si ella no sintió lo que fue el rigor, pues todo el desplazamiento en aquel entonces por esas carreteras polvorientas, pasando por esas zonas, bordeando Samaria y después subiendo los cerros de Judea, una niña de unos 15, 16 años. Si había burrito o no, eso no lo sabemos, eso no lo dice, le especifica, pero sí era costumbre, y eso lo investigo yo, que por lo general quien andaba en burro era el hombre y la mujer andaba a pie y estaba detrás del hombre. Esas costumbres hay que estudiarlas. Esas costumbres son las que casi los apologistas no se dan a la tarea de mirar todo ese mismo ambiente cultural, histórico, religioso, cuando uno se adentra a las Sagradas Escrituras para dar una visión más amplia sobre el particular. Y nos dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 6 especialmente, dice, en el versículo Lucas 2:7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito, hablando de María, y lo envolvió en pañales. Eso ya expliqué la forma como envolvían a los niños en pañales, está en otros videos, y lo acostó, aquí es lo más importante, lo acostó en un pesebre porque no tenían sitio en el albergue. Entonces vamos a mirar un poco, primero vamos al escenario en que nació nuestro Salvador Jesucristo. Primero lo vamos a hacer de mi Biblia, de mi libro, perdón, Verdad de la Fe Católica. Al llegar a su lugar de destino, el santo matrimonio José y María no pudo encontrar albergue en lo que llaman el CAN, eran unas posadas, hospederías orientales donde paraban las caravanas de viajeros, unas especies como hospederías, donde también se albergan no solamente las personas, sino también los animales. Debido a la gran cantidad de gente que se encontraban en esa pequeña aldea de Belén, muy cerca de Jerusalén, ¿ve? Para aquel entonces no tendría más de unos 200, 300 habitantes, por el mandato del gobernador romano, fue esta la razón por la cual tuvieron que refugiarse en lo que se llama un pesebre o un establo. Este lugar, los pesebres o los establos, servían de comedor para el ganado, estaban ubicados en una pared del alojamiento, como decíamos, pero también se cree que pudieron quedarse, porque eso no especifica, o sea, pudo haber sido en ese albergue común, pero la tradición y lo que pues es más factible en lo que fue de acuerdo a lo mismo que la Iglesia Católica dice al respecto, se cree que pudieron quedarse más bien en las colinas alrededor de Belén, que se encontraban llenas de cuevas, o sea, de grutas en las que se alojaban las familias pobres, o las que también en esas grutas, en esos peñascos, todavía se conservan muchas de esas grutas en Belén. También los pastores que siempre están a la intemperie, aún en invierno, cuidando sus ganados. Ese puede ser el escenario más factible en el cual nació nuestro Señor Jesucristo, porque uno de esos amigos de la señora Betty Valenzuela hizo pues toda una exposición que si era este albergue que se llamaba el CAN, posada o para los viajeros, o realmente lo más factible de acuerdo a la tradición cristiana es que la Sagrada Familia se alejó de toda esa multitud en que se encontraba por el mismo escenario, lo que era en el misterio de Dios, en lo oculto para los hombres, inclusive para los más poderosos como el rey Herodes, cuando la visita a los magos, y toda la misma corte de Jerusalén, lo que fue el nacimiento del Mesías, el Redentor y el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien, hay otra, vamos a analizar un poquitico más, porque este video va a ser un poquitico más largo, porque quiero hacerlo así, de una manera punto por punto, para que ya después a lo último sí digan todas las tergiversaciones y calumnias contra mi persona. Vamos a hacerlo también de esta Biblia, que es una Biblia especializada. Es una Biblia, aunque es protestante, pero es de muy buena línea, sana doctrina, lo que tiene que ver sobre historia, sobre arqueología, es la Biblia arqueológica. Interesante esto porque cuando nosotros vamos a mirar sobre el tema del lugar del nacimiento de Jesucristo, nos da una referencia muy importante y que, mire, los mismos eruditos protestantes van muy de la línea con lo que es la tradición, lo que la Iglesia Católica también afirma. Dice, la arqueología de Belén se ha enfocado casi por completo en la tradición, nótese bien lo que decía, en la tradición histórica de la Iglesia de la Natividad. Ahorita vamos a mostrarles una iglesia también que comparte la Iglesia Católica con otras comunidades cristianas. Ahora, uno de los padres apostólicos que llamaba Justino Mártir en el siglo II identificó no un albergue, no una hospedería, sino una cueva cerca del pueblo
como el lugar del nacimiento de Jesucristo. Eso es posiblemente porque no hay una veracidad. Y la iglesia se construyó sobre esta gruta. Es una iglesia que construyó después el emperador Constantino, después del viaje de su madre Santa Elena a estos lugares santos. El emperador Constantino construyó la primera basílica ahí aproximadamente hacia el año 326 después de Cristo. A pesar de que este edificio fue muy dañado en unas revueltas de los samaritanos hacia el año 529, Justiniano, otro ya emperador cristiano, reconstruyó la iglesia. Él reinó entre el año 522 al 565. La población cristiana de Belén disminuyó severamente después de las conquistas musulmanas de los mismos sarracenos o los maometanos, aunque el edificio de la iglesia fue restaurado hasta cierto nivel de su antigua gloria durante el periodo de las cruzadas, siglo XII, siglo III. Cayó en ruinas casi total de nuevo durante el periodo del gobierno de los turcos, de los otomanos, pero se hicieron reparaciones que se iniciaron en el año de 1670. Hasta hoy día la iglesia continúa siendo un centro de tensiones políticas y religiosas. Esto es lo que aparece en una Biblia especializada como es la Biblia arqueológica. Yo también tengo aquí en mi biblioteca personal, que siempre muestro, este libro dice Nuestra visita a Israel. Este es un libro traído directamente de Tierra Santa. Cualquier peregrino o cualquier turista lo puede adquirir también cuando vamos a hablar. Esto ya es fuente secular, o sea, no es fuente católica, pero también cuando nos va a hablar sobre lo que es la basílica o la iglesia de la Natividad, dice: este interesante y antiguo grupo de iglesias y monasterios católicos, griegos, ortodoxos y armenios, esas son las comunidades cristianas que comparten este sitio. Y algo que no sabe mucha gente, en esa misma gruta de Belén es donde Jerónimo de Dalmacia tradujo la Biblia, que se llama la Vulgata Latina, que se erigió alrededor y sobre las cuevas, nótese bien lo mismo, rocosas, veneradas por los habitantes locales, como aquel lugar relacionado con el establo en que María y José pernotaron en la víspera de la primera Navidad. Aquí se cree nació Jesús cuando el emperador Constantino, el primer emperador cristiano, decidió construir un lugar adecuado para quienes peregrinaban a Belén para venerar el sitio del nacimiento de Cristo. Sus enviados eligieron esta gruta como centro natural de lo que es la basílica, y nos muestra también esta estrella, que es lo más importante de la basílica. Aquí está esta estrella, es una estrella de plata dentro de la basílica. Esta estrella tiene una inscripción muy bonita. Cualquier persona también puede investigar esto un poco más. Dice: la estrella de plata en la gruta de la Natividad con las inscripciones latinas y de Virgini María Jesus Christus natus es, o sea, de Jesucristo nació de la Virgen María. Esto es lo que cualquier peregrino o cualquier turista puede apreciar en esa basílica de la Natividad, donde el lugar donde la tradición cristiana pues cree que fue el nacimiento donde pues vino al mundo Jesucristo. Hay también que aclarar que cuando se dice nació lo recostó en un pesebre, eso es en realidad era como el comedor o la batea donde se alimentaban los animales. O sea que lo que aquí ya vamos, miren, primero veamos a ver esta misma lámina. Primero veamos el escenario, que puede ser muy a la par de lo que vamos a hablar, y ahorita vamos a ver unos animales que también vamos recreando, a ver, para que vean que no hay ninguna injuria, no hay ninguna blasfemia, no hay ninguna lujuria, no hay ninguna herejía, y que qué cosa tan degradante. Vamos a explicar parte por parte. Veamos entonces, ya primero vemos el escenario, veamos a ver los animales que aquí aparecen. Aquí se alcanza a ver un burrito, por acá se ve una gallina saltando, y por acá también se ve como una especie de asno. Bueno, eso no lo especifica el Evangelio de Lucas, eso también hace parte también acordémonos que en la Edad Media Francisco de Asís es el que primero recrea los pesebres en Asís, en la época medieval, y ahí viene esa costumbre en la Iglesia Católica en la Navidad de recrear pues ese escenario, la gruta, donde están los ángeles, la estrella, los pastores, la cuna, Jesús, el pequeño niño, María y José, que es una escena muy bonita, muy hermosa. Bueno, pero quería mirar a ver, porque también hay una referencia interesante en la Biblia, en el Antiguo Testamento, sobre los animales que estuvieron presentes en aquella noche en que nació Jesucristo, porque sabemos que la fecha del 25 de diciembre es una fecha que la Iglesia Católica la adoptó posteriormente. Si nosotros vamos en el libro de Isaías, interesante, es un libro profético, es llamado como el quinto evangelio.
el libro de Isaías trae muchas referencias proféticas sobre Jesucristo. Y mire bien que estoy utilizando la Biblia, estoy utilizando también lo que dice la tradición, lo que dice la arqueología, como me gusta a mí hacer estos estudios. Ya, el que quiera después refutarme de estos grandes apologistas del garrote, pues bueno, que se den a la tarea como les pedí yo, punto por punto. No así como a la ligera, de una manera a veces apresurada. En el libro de Isaías, en el capítulo 1, en el versículo 3, lo estoy haciendo también de la Biblia de Jerusalén, hay una referencia interesante que se ha relacionado con lo que es el acontecimiento que veíamos en Lucas 2.7. Dice, conoce el buey a su dueño y el asno en el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no discierne. O sea, pues simplemente se ha querido tomar como referencia que aquí cuando dice conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo, posiblemente, bueno, y que eso no es nada tampoco raro, esos eran los animales como aparece también acá, un burrito, y aquí por ejemplo de pronto otros animalitos más, o sea, los animales que estuvieron pues presenciando en aquella noche. O sea, es una gráfica, pero de todas maneras sí también, mire bien, estoy mostrando cómo esta fotógrafa británica Natalie Lennard, por lo menos lo que estamos hablando de lo que es el escenario en que nació Jesucristo y los animales que lo acompañaron, tiene un acercamiento desde el orden histórico, desde el orden cultural de lo que era el Israel de hace 2000 años atrás, porque María no dio a luz a su hijo Jesucristo en un hospital de 5 estrellas, con todos los aparatos de hoy en día, sino tenemos que situarnos en ese entonces. Entonces, por eso es interesante lo que vamos analizando de esta fotografía que ha causado pues tanta polémica. Y mire bien que lo estoy haciendo parte por parte. Ahora, otra cosa que me pareció importante, porque yo miré la lámina, porque la gente, el católico, el común y los apologistas del garrote, lo que quieren hacer es primero, como decía yo, primero entonces la polémica. Primero entonces vamos a refutar al teólogo, vamos a acusarlo porque lo hicieron abiertamente, lo hicieron en videos, acusándome a mí, pero entonces yo quisiera preguntarle a la señora Betty Valenzuela y especialmente también al señor Martín Barres, si ellos se dieron a la tarea de mirar y analizar bien, objetivamente, porque también hasta nuestro amigo Mónico Vázquez también se sintió muy ofendido y yo entiendo eso, pero realmente, mire, como lo estamos explicando acá, es otra visión muy diferente. Lo estoy explicando desde la visión de mi posición como teólogo, respaldado, como estamos viendo con la palabra de Dios, de que no es tan herético, no es tan difamatorio, no es tan algo aberrante como ellos lo quieren dar a pensar. Si nosotros observamos bien, yo creo que miren bien, la imagen, vamos a mirar por partes. Ya vimos el escenario, vimos al animal, y quiero que se concentren un poquitico sobre la imagen que aparece acá sobre José. Mire, es interesante porque presentan a un José joven, como sería un hombre judío de unos 20, 22 años, que era la edad en que los hombres se desposaban. Y miren bien que no es como ellos piensan, el criterio apresurado que hacen. Quiero que miren bien la fisionomía de José en el momento del parto. Si alcanzan a mirar, a ver, él no está de una manera maliciosa, no está de una manera morbosa, ni mirando los senos, como decía la señora Betty Valenzuela, ni mirando la vagina, porque no aparece la vagina de María, sino que su mirada está casi concentrada, como perdida en el horizonte, y lo único que hace es en sus manos recibir a la criatura que están haciendo, que en este caso sería nuestro Señor Jesucristo. O sea, la imagen de José es una imagen hermosa, una imagen serena de un hombre, así lo recrea esta artista, pero una mirada que no tiene nada que ver con lo que están hablando estas personas, que era María desnuda y mostrándole sus pechos, como decía la señora Betty Valenzuela. Es una señora, es una principiante, es una de esos católica que ha hecho el ridículo más de una vez, diciendo una cantidad de disparates en sus videos, como diciendo que la Didache era la Biblia de los apóstoles y que Lucas no, había sido apóstol y no evangelista, y una cantidad de cosas que no tiene ni idea esta señora. Confunde lo que es la tradición oral con lo que es la tradición cristiana, en fin. Pero mire, esa imagen de José a mí me parece bonita. Es una imagen de un hombre sereno, de un hombre que está no mirando a María. O sea, no es nada de impudor.
Aquí no hay nada de decir que va contra el pudor o contra la dignidad de María. Esos fueron juicios apresurados que hicieron nuestros apologistas de las redes sociales sin darse la tarea, como estamos mirando acá, de lo que era realmente ese maravilloso momento, porque fue así. Jesucristo no vino de una manera como un extraterrestre, como en la película Terminator que apareció en la noche. No, así es, porque esto hace parte, entiéndame, señores apologistas, ustedes que son tan cerrados de mente, mis hermanos católicos, eso es la forma como Dios diseñó el cuerpo humano. Y el cuerpo humano de María, como se lo decía yo a esta señora Betty Valenzuela, es diferente a todas las otras mujeres, no es lo mismo, no es el mismo proceso. Lo sobrenatural en lo natural. Lo sobrenatural, si es el Evangelio de Lucas, lo que nos dice el Evangelio de Lucas, fuente primaria, fue que fue por obra de Dios, en el plan de Dios, que el nacimiento de Jesucristo fue también engendrada por el Espíritu Santo, y también en el mismo escenario que nos dice el Evangelio de Lucas, lo sobrenatural fue que aparecieron unos ángeles en el cielo que le anunciaron a los pastores este acontecimiento. Es lo que nosotros podemos discernir desde la palabra de Dios de lo que fue este grandioso momento que partió en dos la historia de la humanidad. Me di a la tarea de mirar bien esta fisonomía de José, un hombre, como decía, un hombre joven, mire bien, usted la puede mirar a ver, que no tiene nada de malicioso, ni nada de impuro, ni nada de pecaminoso como estos fariseos, discúlpeme, estos mismos fariseos de la señora Betty, de Martín Barrientos y de todo lo demás. Ahora, en una revelación particular, esto sí no hace parte pues de la revelación divina, pero en una revelación particular de una mística católica llamada María Valtorta, ella describe, eso no, nadie está obligado a creerlo, pero yo leí ese libro sobre San José de María Valtorta, donde nos da una descripción muy bonita de José, que posiblemente, esto no hace parte pues, pero posiblemente encaja lo que realmente podría ser la fisionomía de este hombre, porque algunos padres de la iglesia pintaban a José como un hombre anciano. Esa era la mentalidad de los padres de la iglesia para tratar de borrar cualquier impulso sexual de una persona joven con María, porque nosotros siempre pensamos, y lo he defendido, que fue un matrimonio que se consagró virginalmente para lo que es el designio de Dios de ser José el custodio de Dios y en la ley, y de María su madre biológica en todo lo que fue el nacimiento y la crianza de Jesucristo. Sabemos que José no aparece cuando Jesús empieza su vida pública, pero dicen los evangelios que la gente sabía que era el hijo de José y que era también el carpintero. Dice María Valtorta, una descripción de ella, dice: José, al momento de casarse con María, era un hombre de unos 30 años de edad, de buena presencia, no muy alto, pero sí robusto y bien proporcionado, una cara honrada y paciente que inspiraba confianza, con cabellos cortos, encrespados, de color castaño, lo mismo la barba tupida, sus bigotes realzan el mentón bien formado y suben hacia las mejillas, la piel más bien bronceada, tiene ojos oscuros, amables, profundos, muy serios, un poco triste, pero cuando sonríe se ven alegres y juveniles. Era además un judío nazareno consagrado originalmente a Yahvé, que por obediencia al sumo sacerdote se unió maritalmente a la Virgen. De esta descripción me llamó mucho la atención porque coincide casi, no sé si de esta fotógrafa Natalie Lennart utilizó la descripción de María Valtorta, pero sí aparece un joven más o menos de esa edad, rubio también, con barba, con bigote, con una mirada serena, un poco nostálgico, melancólico, pero vuelvo a resaltar, mire la posición de José, no está ni mirándole los senos a María, ni la vagina a María como esta señora farisea de Betty Valenzuela, sino que está completamente en su labor de ayudándole en el parto a María y teniendo, ahí se alcanza a ver lo que es la cabeza de Jesucristo y un bracito. Por eso decía yo que a mí me parece esta imagen hermosísima. Yo no sé por qué el morbo, cuando usted le mete el morbo a estas cosas, cuando usted daña y tiene otra visión distorsionada, fanática, fundamentalista, sobre todo estos católicos, el común del católico que no profundiza en esas cosas, se hacen esa serie de juicios temerarios y se hace esa serie de apreciaciones sin darle realmente el realce que le estamos viendo en esta ocasión. Ahora, uno de los del grupito que hizo el video con la señora Betty Valenzuela también decía otras, por eso es que a veces da hasta risa ver a veces los disparates con que estos apologistas de segunda y tercera categoría salen, que no son conocidos. Decía que no, que para mirar toda esa mente, decía que también que él decía, yo no sé dónde sacó eso, que había también una partera ayudándole en el alumbramiento de María, y que por eso aquí esta escena
sería completamente irreverente, sería completamente distorsionada de que José estuviera con María. Y esto es lo que aparece en el Evangelio de Lucas. Él decía que no, que entonces José hubiera estado muy lejos porque hubiera sido muy impuro y muy impúnico, pues, haber visto el parto de María, sus partes íntimas, aunque aquí la fotógrafa no muestra ninguna parte íntima de María, solamente está la posición, que ahorita vamos a explicar esta posición, y la expulsión, en este caso, que sería del niño Jesús. Entonces, eso los apolistas tratan entonces de maquillar las cosas. Entonces, de ahí dicen, no, que habían unas parteras, eso no sé de dónde lo sacan, pero eso no aparece en lo que es la descripción del único de los 4 evangelios que nos dice el nacimiento de Jesucristo, que es el Evangelio de Lucas. Veamos a ver, primero una breve descripción de lo que eran las parteras en la cultura judía. Lo vamos a hacer de este diccionario bíblico enciclopédico ilustrado Holman. Vamos a mirar a ver para que conozcan un poco qué era la finalidad de las parteras en la Israel de hace 21 siglos atrás. Dice este diccionario enciclopédico, parteras, mujeres que asisten cuando da luz a un bebé, como aparece en Éxodo capítulo 1, verso del 15 al 21. Es probable que los deberes de las parteras incluían cortar el cordón umbilical, lavar y salar al recién nacido y envolverlo con fajas. Otra de, cuando yo estuve haciendo unas averiguaciones de lo que hacían, o sea, las parteras se dedicaban a eso, estaban también en todo lo que era el proceso de la gestación. Muchas de ellas podían haber sido viudas o estériles, entonces se dedicaban con los medios de aquel entonces, con los medios higiénicos y también con lo que era la forma, como aquel entonces, todo el proceso pues del parto, y lo que también dice que ellas también asistían a las madres un tiempo después. Y es lo mismo que posiblemente, mire bien, ahorita que me viene a la cabeza, utilizó María con su prima Isabel. El Evangelio de Lucas dice que cuando el anuncio del ángel dice que su prima Isabel, que era una mujer de edad avanzada, la esposa del sacerdote Zacarías, dice inmediatamente que después del anuncio lo que hizo María fue presurosamente, sin decirle nada a José. En ese camino no se sabe si lo hizo en caravanas, no sé qué, pero en todo caso lo único que hizo María fue servir, porque es una esclava. Y ella, dice el Evangelio de Lucas, que asistió y estuvo con Isabel sus últimos 3 meses de embarazo, y posiblemente María también pudo haber o estado presente o haber ayudado en lo que fue el alumbramiento de Juan el Bautista. O sea que ella también pudo haber estado presente ahí en toda esa misma labor. Ahora, dice algo del Evangelio de Lucas de que se encontraban algunas parteras en ese momento. Para nada. Si vamos otra vez a fuente primaria, Evangelio de Lucas, nos dice en el Evangelio de Lucas capítulo 2, versículo 16, sobre ese mismo escenario que nos dice el evangelista Lucas, griego, discípulo inmediato del apóstol Pablo. Capítulo 2, versículo 16 nos dice la palabra de Dios, después de lo que fue el anuncio de los ángeles a los pastores de Belén, para que vamos a mirar a ver. Dice, ¿quiénes se encontraban en ese momento en esa gruta? En el momento en que nació Jesucristo, dice en el capítulo 2, versículo 16, fueron todos a prisa y encontraron. ¿A quiénes encontraron los pastores? Dice, encontraron solamente a María, a José y al niño acostado en un pesebre. O sea, los 3 únicos personas que estuvieron en ese momento son José, María y su pequeño niño. ¿Quién ayudó en el parto a María? Si fue un parto natural, eso lo vamos a explicar, no es nada sobrenatural, como algunas visiones particulares quieren hacer aparecer, o como algunos padres de la iglesia que dicen de una manera muy metafórica, yo eso no lo puedo entender, que es como un rayo de luz atravesando un cristal, y que María no tuvo ningún tipo de dolor, y que no botó ni una sangre. Eso no va de acuerdo con lo que es la anatomía del cuerpo humano que fue diseñado por Dios. Y eso es una de las cosas que yo quiero que estos apologistas me contesten. Que me contesten si saben tanto de teología, si saben tanto de estas cosas, que me contesten la forma como estoy haciendo este video y los datos que estamos aportando. O sea, posiblemente, porque de todas maneras esto no es posiblemente el único que ayudó en ese parto a María sería José. Hay que tener en cuenta también, eso lo expliqué también, ya que la señora Betty es una enfermera, eso también lo expliqué anteriormente, que desde el punto de vista de la fisiología, usted puede preguntarle a un ginecólogo obstetra, la mujer en su momento de mayor, lo que es el periodo de la gestación, está entre los 25
a los 35 años. Más o menos ese es el periodo de mayor probabilidad y donde el organismo de la mujer está completamente diseñado para lo que es el proceso de la maternidad. Estamos hablando de una niña de unos 15 o 16 años cuyo cuerpo todavía se está formando, porque era la costumbre. Por lo tanto, también el parto, y eso se lo pregunto a la señora Betty Valenzuela, que es pues enfermera y sabe tanto esas cosas, si es un parto en una niña de esa edad, sobre todo la cavidad pélvica y todo ese proceso es un poco más complicado, y eso también quisiera pues que lo aclarara, si eso lo ven tan diabólico, tan asqueroso, tan impúnico, tan impuro, como todos estos apologistas que han salido pues rasgándose las vestiduras, que el pobre teólogo, pobrecito, que cómo se le ocurre meterse con María y el parto, una cosa tan sagrada, y eso no es lo natural, eso no es lo que podemos deducir del mismo evangelio. ¿Qué es ese fanatismo, esa mente tan cerrada de todas estas personas que tienen esa mente tan supremamente corta? Entonces, vamos mirando a ver parte por parte. Hemos visto la gruta, los animales que acompañaron, el mismo José, la descripción del mismo, y que posiblemente él fue el único que asistió a María en ese momento del parto, porque no se habla tampoco de ángeles, ni se habla de parto, entonces eso sí ya queda descartado. Lo que estoy haciendo es con Biblia. El que me quiera refutar a mí tiene que refutar como puse en el post, punto por punto, y no ponerse pues con esa actitud, como decía, fariseica, a querer difamarme y a querer decir cosas que no son. Ahora, ¿cómo es el parto? Porque escuchaba a Mónico que decía que sí, que esta imagen, mire, esta imagen es mucho más bíblica que cualquier otra imagen sobre el nacimiento de Jesucristo. Y muestran a María en una posición de cuclillas y con un gesto de dolor que también yo no sé por qué les parece tan aberrante, porque es un gesto no de dolor ante el nacimiento de un hijo, de una mujer de unos 15, 16 años. Y está en una posición de cuclillas, y eso sí no lo he escuchado yo. El que conoce mucho, si esta imagen corresponde realmente a lo que era la cultura judía antigua. Si realmente esta fotógrafa británica Natalie Leonard realmente hizo para hacer este cuadro, que para mí sigo siendo es preciosísimo, si tuvo en cuenta los elementos bíblicos, no la mentalidad torcida, no la mentalidad morbosa de estos apologistas del garrote, que pues le parece, no, ¿cómo se le ocurre que María? Si esta posición no es bíblica, si esta no es la forma como las mujeres judías de hace 21 siglos daban a luz, y si eso no hace parte de lo que también las escrituras nos quieren decir, eso sí no veo yo, ni que la señora Betty Valenzuela, ni que el señor Martín Barrientos, ni que los otros, porque por ahí también otro, Fran Morera también sacó unas publicaciones contra mi persona, tan cobardemente que ni siquiera me etiqueta a mí, la sacó por allá sin decirme, bueno, si soy yo el afectado, ¿por qué no me lo dicen a mí directamente? Otro también, los apologistas, Elmer Arana, que también me acusó de teólogo liberal, tampoco, ninguno de ellos tuvieron la valentía de enfrentarme. ¿Por qué no me invitan a un video? ¿Y por qué no hacemos todo esto y vamos a ver quién conoce más de Biblia, quién conoce más de todas estas costumbres, y que me digan a mí dónde está el error, dónde está la blasfemia, dónde está la herejía, y que me desmientan como estamos haciendo acá? Resulta que esta posición de María, de cuclillas dando a luz a Jesucristo, era la forma como bíblicamente, fuente primaria, voy a demostrar que fue el nacimiento de Jesucristo. Y lo estoy haciendo de la Biblia, que es, como decíamos ya, la fuente, y esa otra cosa muy interesante, ¿no? Porque el que quiera refutarme a mí va a tener que refutar la Biblia, porque tiene la asistencia del Espíritu Santo. Si quieren hablar de teología, estos apologistas, si quieren hablar pues de lo que es pues la forma científica como se estudia la Biblia, entonces, a ver, acá conmigo es así, conmigo no es con calumnias, haciendo videos a mis espaldas, y no, a mí enfréntenme, a mí como estoy haciendo yo, denme la cara y demuestren en qué estoy errado. Y también este apologista de tercera que está aquí, Rigo Huertas, que también es de ese mismo convito, apologistas de segunda y tercera que nadie los tiene en cuenta. Vamos a ver otra vez, con Biblia, como estoy haciendo yo, no de Google por allá en un computador que saca, no, una investigación que hice yo anteriormente. Veamos a ver si esta imagen que les parece tan asquerosa, tan sangrienta, tan degradante, tan impúnica de María, veamos a ver si así no es como la Biblia dice que las mujeres judías tenían a luz a los hijos. Al menos pues que piensen que María sea una extraterrestre, al menos pues que piensen que María pues no fue una mujer de carne y hueso. Entonces ya ante ese tipo de fanatismo religioso sí ya mis respetos, y bueno, pero yo lo estoy mostrando es aquí con pruebas. Vamos al libro del Éxodo y vamos a buscarlo a ver. En el libro del Éxodo, y lo voy a hacer a la par
con dos Biblias. Esta es también una Biblia católica, Biblia latinoamericana, de la editorial Verbo Divino, una congregación católica que hace difusión de lo que es todo lo que son literatura cristiana católica. Si vamos al libro del Éxodo, porque nuestro amigo Mónico Vázquez decía que sí, que las mujeres judías sí daban a luz de rodillas, pero no dio la cita bíblica. Se quedó muy corto mi amigo Mónico Vázquez. Yo le voy a demostrar a Mónico Vázquez dónde está esa cita bíblica, porque ni tampoco Martín Barrientos ni esta enfermera, la superapologista del momento, fue capaz de decir, ay, bueno, ¿eso tiene base bíblica o no? Entonces, veamos a mirar a ver. En el libro del Éxodo capítulo 1, vamos a mirar a ver, ya vamos al Antiguo Testamento, versículo 15, versículo 16 y versículo 19, lo que aparece en la palabra de Dios. Luego el rey de Egipto, o sea, Faraón, se dirigió a las parteras de las hebreas. Ya vimos cuál era la labor de las parteras, ¿ve? Una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Puá. Les dijo, nótese bien lo que dice en el versículo 16 de la Biblia, de una Biblia católica, dice, cuando asistan a las hebreas, como era María, porque María era una judía en todo el sentido de la palabra, como dice Romanos 1:3, de la estirpe de David, y ellas se pongan, ¿de qué? De cuclillas sobre las dos piedras. Fíjense bien, si es niño, háganlo morir, y si es niña, déjenla vivir. Mire bien, señor señor don Rigo Huertas, señor Martín Barrientos, señora Betty Valenzuela, señor Fran Morera, ustedes que se sintieron tan escandalizados, nótese, esto es lo que dice la Biblia. Esto es la forma como era el parto de una mujer judía de hace 21 siglos atrás. Vuelvo a repetir, con una Biblia católica dice, cuando asistan a las hebreas y ellas se pongan de cuclillas sobre las dos piedras, fíjense bien si es un niño. Entonces, esta imagen no corresponde a la Biblia. Esta imagen, esto no es bíblico. Entonces, ¿por qué son tan fanáticos? ¿Por qué son tan fariseos? Estudien primero. No hagan el ridículo, no salgan así, ya colocamos al pobre teólogo en la palestra y entonces vamos a denigrarlo y vamos a acusarlo. ¿Y por qué no estudian? ¿Por qué no se profundizan como estoy haciendo yo? ¿Y por qué no muestran? Así como lo hago yo, y realmente después sí, hagan esos criterios y hagan esos juicios temerarios. Pero vamos a mirar, a ver, vamos a ir mucho más allá. Vamos a mirar a ver, porque vamos a mirar también lo que nos dice la Biblia de Jerusalén, otra Biblia católica, sobre ese mismo pasaje bíblico, Éxodo capítulo 1, en el versículo 16, dice también otra Biblia católica, de las mejores en cuanto a erudición bíblica, dice, cuando asistáis a las hebreas, fijaos bien, y si es niño, matadlos, si es niña, que viva. Aquí es un poquito más corto, pero en una explicación a pie de página de esta Biblia católica, que está, mire bien, libro del Éxodo, capítulo 1, en esas explicaciones que hacen los biblistas católicos, ¿ve? Con aprobación pontificia, nos dice bien algo muy importante sobre lo mismo que encontramos en la Biblia latinoamericana y lo que es la imagen, pues, de la discordia que tanto les ha dolido a estos apologistas del garrote, que no han podido entender porque ellos no profundizan en estas cosas. Dice así, porque dice, fijaos en las dos piedras. Unos entienden que las dos piedras eran el asiento de la parturienta, otros opinan que la expresión se refiere al sexo del recién nacido. La versión siriaca, nótese bien, Biblia católica, dice las dos rodillas. El griego traduce libremente cuando están a punto de dar a luz. O sea que en una versión siriaca, lo que dice realmente la traducción es que la posición de las dos piedras era posiblemente, y así era la costumbre antigua, que pueden ser las dos rodillas, o como decía aquí en la Biblia latinoamericana, de cuclillas. Bueno, entonces vamos para que no se escandalicen, para que si ya no les dio un paro cardíaco, si no me han excomulgado, que esperen un poquitico más, porque aquí estamos mostrando con pruebas. Vamos a mirar a ver, otra vez, en ese mismo ambiente, no con la mentalidad cerrada de estos apologistas del garrote, vamos a mirar a ver si todo eso de lo que era el parto, como estamos hablando, tiene también un asidero que podemos verlo desde el punto de vista histórico, arqueológico. En esta otra Biblia, aunque son evangélicas, pero es información que verás, Biblia tras las huellas del Mesías, dice, explorando las escrituras en el contexto cultural, religioso, histórico de la iglesia primitiva y el judaísmo en la época.
hecho por un erudito evangélico que estuvo también en Tierra Santa, y que mire, lo que está diciendo este erudito evangélico va a decir lo mismo que encontramos en la Biblia católica latinoamericana y en la Biblia de Jerusalén. Aquí nos da una referencia sobre las comadronas, aquí está, las comadronas, o sea, las parteras, y nos dicen, veamos a ver, si María no tuvo a Jesús de cuclillas porque era la costumbre aquella entonces, porque era una mujer judía, dice, las mujeres solían dar a luz de pie y en cuclillas. Las herramientas más importantes para las matronas eran un escabel de alumbramiento. Es probable que se tratara de dos piedras que se juntaban para formar un lugar donde las caderas de las madres pudieran descansar. ¿Ve? O sea, ese era, y aquí nos dice, nos da una ilustración, aquí está, quiero que vean muy bien esta ilustración sobre la forma antigua como las mujeres en el Medio Oriente daban a luz, o sea, de cuclillas, ¿ve? Y esto no es nada satánico, no es nada impuro, no es nada pecaminoso, solamente en la mente fariseica de estos apologistas del garrote que no se dieron a la tarea de analizar bien esa imagen que coloqué yo. Aquí dice una mujer en el escabel de alumbramiento. O sea, esto es una prueba arqueológica de lo como era el alumbramiento de las mujeres judías y como aparece también en Éxodo capítulo 1, versículo 16. O sea, vuelvo a repetir, esta posición que aparece aquí, que a tanto les ha parecido tan incuriosa, tan pecaminosa de María de rodillas, no se le ve la vagina, lo que decía esa apologista del garrote Betty Valenzuela, tampoco se le ven los senos y tampoco hay una mirada morbosa de José en el momento del alumbramiento. Lo único que se ve debajo de las piernas es solamente lo que sería la cabeza y lo que sería el cuerpo de Jesucristo. Eso es la teología del cuerpo humano, señores apologistas. Si eso ya lo quieren negar, bueno, aquí está. Biblia, historia, pruebas arqueológicas, judaísmo de la época. Bueno, ahora hay algo también bien interesante, porque esto está bien importante. Vamos a ver. Vamos a contestarle con sus propios argumentos. Cuando uno va a los apologistas de las redes sociales debatiendo y cuando se va pues a defender a María, siempre sacan alusión, y esto también quisiera que estos apologistas que me atacaron me lo respondieran, ¿ve? Si es posible en un video, y que me inviten a mí y que me desmientan todas estas pruebas que estamos mirando a ver. Siempre sacan a relucir cuando se va a defender a María que María es la mujer de Apocalipsis que aparece en el capítulo 12, verso 1. Yo sobre la explicación exegética de ese texto que viene en el último libro de la Revelación, ya lo he explicado anteriormente, incluso que lo hice también sobre la explicación, se lo recomiendo si alguien tiene la Biblia de Jerusalén sobre la explicación exegética, pero ellos mismos dicen siempre cuando hacen alusión a María, siempre tocan como relación Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Vamos a mirar a ver de la Biblia, lo que nos dice el libro del Apocalipsis o Revelación en el capítulo 12, verso 1, dice así la palabra de Dios, lo estoy haciendo otra vez con lo que es la Biblia de Jerusalén, dice, visión de una mujer y el dragón. Esto es una manera simbólica, ¿no? Pero como muchos de ellos dicen que esa es María, la mujer del Apocalipsis, dice, y eso ellos siempre sacan a relación esto, dice, apareció en el cielo un signo sorprendente, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, tocadas con una corona de 2 estrellas. Y muchos apologistas también quieren relacionar esa imagen con la Virgen de Guadalupe. Vuelvo a repetir, solamente estoy haciendo un análisis, solamente estoy en mi calidad de teólogo de lo que dije, el método científico, o sea, con pruebas, lo que puede mirar estas fuentes, en este caso la Biblia, sobre lo que posiblemente podría ser una alusión a María. Pero lo que me llama la atención de estos apologistas del garrote, que quieren pues tratar de divinizar a María, tratar de que no fuera una mujer humana, en todo el sentido pleno de la palabra, con la sola excepción, eso sí, de que no tuvo pecado, con la excepción de que fue la madre de nuestro Salvador, con la excepción de que ella fue virgen antes en el parto y después del parto, para que no calumnien y no digan, como decía ese señor Martín Barrientos, que yo negaba los dogmas de la maternidad divina, de la Inmaculada Concepción y la Virginidad de María. O sea, que no sean calumniadores, no sean difamadores, que eso es un pecado. Eso está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Miren primero todos mis videos, todos los 6 videos más el anterior, más para después tener un criterio. Ahora, lo curioso del caso, lo que yo de estos apologistas, es que el versículo siguiente no lo citan. Solo citan el versículo 1 de Apocalipsis 2.
Pero si vamos a mirar a ver el mismo contexto gramatical, exegético, de la sintaxis, dice en el versículo 2 de esa misma, si están haciendo referencia a María, dice, qué curioso, eso yo quiero que me lo expliquen. Esto sí se lo saltan para criticarme, pero sigue diciendo, si vamos a utilizar sus mismos argumentos, dice, esta mujer está encinta y ¿qué? Y grita con los dolores del parto por el sufrimiento de dar a luz. Nótese bien, vuelvo a repetir. Fuente primaria, la Biblia, dice, versículo 1 y 2, dice, apareció en el cielo, vuelvo a repetir, simbólico. Una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, tocada con una corona de estrellas. Versículo 2. Y veamos a ver si eso no va con lo que aparece en esta imagen. Mire bien. Dice, está encinta y grita por los dolores de parto, por el sufrimiento de dar a luz. Esto no es lo mismo que aparece acá. Está encinta y grita con los sufrimientos del parto de dar a luz. Mire, Apocalipsis capítulo 12, verso 1 y 2. ¿Esto no es bíblico? Señores apologistas del garrote, la mujer en este caso una representación de María gritando de dolor y dando a luz en cuclillas, como decíamos, que era la costumbre de aquel entonces, en Éxodo capítulo 1, versículo 15 y 16, y también pueden leer el versículo 19. ¿Quién estaba ahí? José, el único que dice, por lo menos el evangelista Juan, no había ningún tipo de parteras en ese momento del alumbramiento. ¿Dónde está la vagina, señora Betty Valenzuela? Que usted decía que era impúnico. ¿Dónde están los senos de María? No sea calumniadora, no sea injuriosa. No haga ese tipo de criterios, porque lo único que está haciendo es el ridículo con este señor también, Martín Barrientos. Bueno, vamos por más cosas. Ahora, ¿qué otra cosa tenía por acá? Bueno, ya vimos el argumento de Apocalipsis. Bueno, veamos a ver. Ahora, si eso es tan degradante, tan humillante con la Virgen María, que no toque el parto, esos apologistas, no toquemos ese momento porque es algo muy privado, es algo así. Veamos a ver lo que nos dice Jesucristo. Una referencia a Jesucristo sobre ese momento, sobre el momento de la maternidad. Evidentemente no es de María, pero sí podemos hacer una alusión. Ese tampoco, este pasaje bíblico jamás lo he escuchado de estos apologistas del garrote. Vamos a mirar a ver lo que nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 16, versículo 21. Esa es una declaración de Jesucristo. Vamos a ver si es algo tan degradante, tan indecoroso, pues, y tan que coloqué pues a María, pues, de una manera pues tan humillante, si no lo estoy explicando todo como lo estamos haciendo acá. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 21, otra vez de la Biblia de Jerusalén, dice lo siguiente: Jesucristo mismo, sobre este proceso tan hermoso, lo que es la maternidad y el parto, dice, la mujer suele estar triste cuando va a dar a luz, porque le ha llegado la hora, pero cuando da luz al niño ya no se acuerda del aprieto por el gozo que ha nacido una persona al mundo. Nótese bien, palabras de Jesucristo. Señor Martín Barrientos, señora Betty Valenzuela, señor Elmer Arana, señor Fran Morera, lo que ustedes fariseicamente han querido criticar a mi persona, mire lo que dice Jesucristo sobre ese momento, y que podemos hacer alusión a María, porque Jesucristo nunca dice que el parto de su mamá fue completamente con una manera pues como extraterrestre, sobrenatural o algo así. La mujer suele estar triste cuando va a dar luz, porque le ha llegado su hora, pero cuando ha dado a luz al niño, ya no se acuerda del aprieto por el gozo que ha nacido una persona en el mundo. Bueno, vamos a ver un poco más. Vámonos a ir un poco más, que esto no es lo que hace ellos. Vámonos a ir a un interlineal de griego y en español de Francisco Lacuea, una de las principales obras de erudición sobre lo que es ya gramática, morfología y sintaxis. Vamos a buscar ese mismo pasaje que lo veíamos de aquí, del Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 21. Vamos a este interlineal, que es la forma como aparece más del griego koiné dialectos, de una manera tal cual como aparecen en los manuscritos antiguos, el Codex Sinaítico y el Codex Vaticano. Si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 16,
versículo 21 y vamos a ir también a morfología, a sintaxis, porque aquí hay una gran tarea para ellos. Vamos a mirar a ver si son tan valientes, así como me acusaron, así como sacaron videos contra mí. Vamos a ver si tienen la misma capacidad, si tienen la misma ética cristiana, si tienen los mismos conocimientos de desbaratar todos los argumentos que estoy dando yo y mirar a ver quién tiene la razón y mirar a ver pues quiénes son los que calumnian, quiénes son los que hacen difamaciones contra mi persona. En el capítulo 16 de este interlineal de griego-español, en el versículo 21 nos dice lo siguiente, y es casi lo mismo que aparece en la Biblia de Jerusalén. Versículo 16, capítulo 16, en el versículo 21. Dice así, aquí está. Ya deben buscarlo, aquí está. Voy a mostrar primero la página. Este es un interlineal griego-español. ¿Ve? Vamos a mirar a ver. Permítame. Dice en el versículo 21. Permítame. Aquí está. Permítame, aquí está. Aquí está. La mujer, cuando da luz, tristeza tiene porque vino la hora de ella. Cuando más da luz al niño, ya no recuerda, aquí te aparece el término, la angustia por el gozo que nació un ser humano al mundo. ¿Ve? Aquí aparece también casi lo mismo. Aunque aquí aparece el término angustia. Y aquí en la Biblia de Jerusalén dice la hora del aprieto. Bueno, si nosotros vamos a buscar en el griego koiné esa palabra que quiere dar a entender, lo que podemos encontrar es que ese término, angustia o como dice acá, en aprieto, es dislipsis, ese es el término griego, dislisis, que quiere decir angustia, presión o aflicción. Eso es, o sea, lo mismo Jesucristo describe cómo es un parto, con angustia, con aflicción, con aprieto, en ese mismo momento del parto, como vemos también en Apocalipsis, en el versículo 2, y como también está aquí, angustia, un poco de dolor, ¿ve? En el momento de la luz, pero después de que nace, siente ya el gozo, como dice Jesucristo. ¿Y eso es pecaminoso? ¿Por qué no contradicen a Jesucristo? Quiero que contraigan a Jesucristo en el capítulo 16, versículo 21, a ver si esto es indecoroso, si esto es impune, si esto es impuro o algo así. Ve, ahí está. Ahora, ¿qué es lo bonito? Mire lo que dice otra vez Jesucristo. Mire lo que dice Jesucristo otra vez de la Biblia católica. Dice, la mujer suele estar triste cuando da luz, porque le ha llegado la hora, pero cuando ha dado a luz al niño, ya no se acuerda del aprieto, como decíamos también, o como decíamos acá, de la aflicción, del dolor, de la angustia, cuyo término en griego es dislisis. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque seguidamente dice, por el gozo, o sea, de la angustia, del dolor, de ese momento, por el gozo de que ha nacido una persona al mundo. Eso es para mí, mire, casi que proféticamente Jesucristo hablando del nacimiento suyo por su madre María. Vamos a hacerlo, mira, si nosotros vamos a mirar a ver, primero ese dolor, esa angustia, que también veíamos en Apocalipsis capítulo 12, verso 2, si van a negar a Apocalipsis capítulo 12, versículo, no la vuelvan a citar, no vuelvan a citar porque entonces están haciendo un trueque, porque solamente citan el versículo 1, pero el versículo 2 no lo citan, ¿no? Entonces veamos a ver, si después de ese dolor, de esa angustia, de que es un parto natural, viene ese gozo, mire que podemos mirar a ver que eso también, porque eso ante todo es una meditación bíblica, lo que aparece en el capítulo de Lucas, capítulo 2, versículo 6, dice el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 6, que para mí es también hermosísimo este momento, como nos narra la palabra de Dios, dice en el versículo aquí aparece en versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. ¿Ve? Qué bonito es. Después de ese momento de angustia, de aprieto, de dolor, viene un momento de gozo. ¿Y qué es lo que nos dice el evangelista Lucas? El único que nos describe este acontecimiento tan maravilloso, que María después de eso, ¿qué? Envuelve a su hijo en pañales y lo recuesta en un pesebre, que era lo mismo
que hacían las mujeres judías o las parteras, pero en este caso, lo único que decimos acá, que estuvieron presentes en ese momento tan importante es, como aparece acá, María y posiblemente José ayudándole en el parto. De este momento de angustia, de esta cara que aparece de dolor, de sufrimiento, después vendría ¿qué? El momento de gozo, el momento ya de regocijo, de ver eso que le había anunciado 9 meses antes el ángel Gabriel, de que iba a ser la madre del Salvador, la madre del anunciado por toda la nación, ella la escogida, que toda mujer judía quería tener ese mismo privilegio, porque en el mismo evangelio de Lucas, cuando Jesucristo está en su vida pública, una mujer dice, dichoso el vientre que te trajo y los pechos que te amamantaron. Y esa expresión, los pechos que te amamantaron, que aparece en el evangelio de Lucas, aquí está en el capítulo, voy a buscarlo a ver, esta no la tenía preparada, en el evangelio de Lucas, vamos a mirar a ver, para que vean que cómo esto es con Biblia, evangelio de Lucas, vamos a mirar a ver, en el capítulo, si no me falla la memoria, el capítulo 11, versículo 27. Mientras Jesús estaba hablando, el mismo que nos da la descripción de lo que es un parto, una mujer levantó, una mujer anónima, levantó la voz entre la multitud y le dijo, feliz la que te dio a luz y te crió. O en otras versiones aparece el que te mató. Mire bien que es lo mismo. Feliz esa mujer que te dio a luz y que te amamantó. También una cualidad muy materna, una cualidad muy propia de las mujeres. O sea, no solamente que María tuvo a Jesucristo, lo llevó durante 9 meses en su vientre, dio a luz, un proceso natural, porque eso lo vamos a ver, ese es el gran postre que tengo para el final, sino también después de eso, lo envuelve en pañales y lo recuesta. Y también esa labor muy maternal de dar a luz también aparece en la Biblia, en un salmo mesiánico, vamos a hacerlo, del salmo mesiánico, que es el salmo 22:10. Estamos haciendo, como decíamos, de esta Biblia católica que es la Biblia de Jerusalén. Mire, todo es con citas bíblicas. En el Salmo, capítulo 22, versículo 10, nos dice lo siguiente, la palabra de Dios. Dice así también, fuiste tú, hablando de Dios, quien del vientre me sacó. ¿Ve? A salvo me tuviste en los pechos de mi madre. Mire, proféticamente, otra vez, mire bien, proféticamente, Salmo 22, fuiste tú, o sea, Dios Padre, quien del vientre me sacó. Vamos a mirar a ver cómo fue ese proceso del parto, si fue algo como sobrenatural, si fue algo pues como algo como tan etéreo, como tan así. Vamos a mirar a ver con la propia Biblia. Vamos a cotejar Salmo 22:10 con Evangelio de Lucas. A salvo me tuviste en los pechos de mi madre. O sea, no solamente María, después del alumbramiento, lo envuelve en pañales, lo recuesta en un pesebre, sino que posiblemente, evidentemente tuvo que haber, después también lo amamantó con su propia leche, de esos mismos senos que tuvieron que haberle crecido en ese mismo proceso de la gestación, y después también de haber expulsado, porque aquí no aparece, pero después tuvo que haber expulsado también ¿qué? El cordón umbilical y lo que es la placenta, porque todo eso es parte de lo que es el proceso de gestación que viene por la ley natural de Dios. ¿Qué es lo asqueroso, señora Betty Valenzuela, señor Martí? ¿Qué es lo que ustedes con esa mente tan cerrada ven como si fuera algo tan impuro? Eso no es de Dios. El cordón umbilical no es en el milagro de la vida. La misma placenta que tuvo que haber expulsado a María y ese mismo cordón umbilical en que ella alimentaba con su sangre a Jesucristo durante 9 meses. Y mire, es tan importante eso, que en el plano científico eso se está utilizando, el cordón umbilical de la placenta, para crear células madres que se utilizan en lo que es la medicina moderna y también en lo que es la construcción de piel sintética para las personas que sufren de quemaduras. Entonces mire bien cómo todo ese mismo milagro, todo ese mismo, la teología, lo que yo les decía, la teología del cuerpo humano, no la mente cerrada, fanática, como si esto fuera algo aberrante, algo impúnico, no, esto es lo que narra Apocalipsis 12:1-2, esto es lo que narra también el mismo Jesucristo, como decíamos en el Evangelio de Juan, esto es lo que también podemos constatar de lo que nos va a decir un evangelista que también fue médico. Ahora,
del Evangelio de Lucas también es algo muy importante porque la paternidad literaria, lo que se llama pues en ciencias bíblicas, es mirar a ver quién es el autor, en este caso Lucas. Es algo muy interesante porque quiero que ustedes pongan atención también, porque esto aquí viene también lo más importante de este video, donde pues quería aclarar esto de esta lámina y explicarla también desde la teología y desde la Biblia. Si nos dice el Evangelio de Lucas, y quiero que pongan mucho cuidado, y quiero que estos apologistas también del garrote me desmienten todos estos argumentos que estoy dando. Dice en el Evangelio de Lucas capítulo 1, en el versículo del 1 al 4, dice, en el prólogo de la Biblia Jerusalén, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, o sea que ya era una tradición oral, en este caso también el nacimiento de Jesucristo, vamos a mirar a ver. Dice, tal cual como nos lo han transmitido los que pongan mucho cuidado esto, desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. ¿Ve? He decidido yo también, después de haber investigado, nótese lo que dice Lucas como cronista, como evangelista y también como médico. Diligentemente, nótese bien, versículo 3, decidido también investigar diligentemente, o sea, cuidadosamente, todo desde los orígenes, escribiéndolos en su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Aquí nos dice una idea importante. Lucas nos dice que él hizo una investigación diligentemente, cuidadosamente, algo que quiero que ponga mucho cuidado. Posiblemente dice, como nos dice acá, dice, los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. Bueno, hay una tradición, esto también es especulativo, hay una tradición de que Lucas recibió esas fuentes, sobre todo el capítulo 1 y capítulo 2, porque hace una referencia muy directa de María. Posiblemente eso también no se puede afirmar, pero es una especulación en el mundo de la academia, en el mundo de lo que son los eruditos bíblicos, de que esa información sobre lo que fue el nacimiento de Jesucristo lo recibió directamente de María, o si no, como dice acá, de los testigos oculares. Y vamos a mirar a ver ese parto que para ellos les parece tan asquiento, tan sangriento, tan degradante, si esto realmente no es lo que aparece en la palabra de Dios. Vamos a mirar a ver. De este otro libro de mi biblioteca personal, es un libro sobre Jesucristo. Ustedes pueden mirar el grosor. Es un libro escrito hace más de 60 años. Este libro es escrito por, vamos a mirar a ver, es un sacerdote, biblista católico, Giuseppe Ricciotti. Vamos a mirar a ver, dice, la competencia del profesor Ricciotti en cuestiones orientales no puede ponerse sinceramente en duda. Conocidas por sus misiones científicas en Egipto, Palestina, Arabia, Transjordania, traducidos en numerosas publicaciones de historia y literatura hebraica, siriaica especialmente, entre las que se destacan la monumental Historia de Israel y las guerras judías de Flavio Josefo. Actualmente es profesor de Historia de Oriente Cristiana en la Real Universidad de Roma, aunque este libro se escribió hace 60 años. O sea, vamos a mirar a ver la erudición de este autor católico, sacerdote. Cuando vamos a hablar del Evangelio de Lucas, hay una referencia muy importante en la página 145, eso es de mi biblioteca personal. Este tipo de libros ya no se consiguen, estos libros ya no son comerciales. Y quiero que pongamos mucho cuidado, porque esto es hipotético, pero nos da una idea muy importante sobre lo que dice el prólogo del Evangelio de Lucas. Dice, no menos discreta, pero bastante más precisa, es la alusión a otra mujer de incomparable dignidad e importancia, en la que podría ser de dónde recibió él sus fuentes. Dice, la propia madre de Jesús. De cierto, hechos narrados en este evangelio sobre la concepción, nótese bien, y el nacimiento e infancia de Jesús. O sea, posiblemente, ponga mucho cuidado, señora Betty Valenzuela, señor Martín Barrientos, señor Elmer Arana, señor Fran Morera, ponga mucho cuidado esto es interesante y se los va a dejar de tarea. Ojalá que tengan la suficiente honradez, así como me han hecho acusaciones, de responder a todo lo que estoy aquí en este momento dando a explicar de una manera, dando la cara, así, de una manera pública. Mire, de ciertos hechos narrados en este evangelio sobre la concepción, nacimiento e infancia de Jesús, que fue transmitido por ¿quién? Posiblemente por su madre María. Podría ser testigo y narradora, y aquí que Lucas, durante las narraciones, por dos veces muy cerca una de la otra y casi con los mismos términos, advierte que María conservaba todas estas palabras meditándolas en su corazón.
como aparece en el capítulo 2, versículo 19. Y después que su madre conservaba todas las palabras en su corazón, también en el capítulo 2, versículo 51. Cuando visitan los ángeles, el anuncio de los ángeles a los pastores, capítulo 2, verso 19, y también en lo que fue la presentación, perdón, en la pérdida y hallazgo de Jesús a los 12 años, María medita estas cosas en su corazón. Usted lo puede cotejar en el Evangelio de Lucas, versículos 19 y 51 del capítulo 2. Esta insistencia de expresión y de pensamiento es elocuente en su pondera descripción. No consta, nótese bien porque es especulativo, ese es el mundo de la academia, el mundo científico, no consta que Lucas haya conocido a María personalmente, pero aún en el caso de que no lo hubiera hablado, podía haberse sido proporcionada información precisa sobre ella y por el apóstol Juan, el hijo adoptivo que asignara a María Jesús moribundo y en cuya casa ella había vivido después de la muerte de su hijo verdadero, como aparece en Juan 19, 26, 27. Una tardía tradición no menciona antes de Teodoro el lector en el siglo XVI, presenta también a Lucas esto también ya es una leyenda, como pintor de un retrato de María, el cual trata de la madre de Jesús. Fue en realidad obra de la pluma y no del pincel de Lucas en su descripción de la infancia de Jesús, que se desarrolla bajo la mirada de su madre y cuyos varios episodios había de convertirse más tarde en temas clásicos de los pintores cristianos. Es además bastante probable que para el relato de la infancia, el cual contiene, entre otros elementos, poemas métricos, Lucas se sirviera también de documentos hebreos o arameos. Su estrecha dependencia de ellos explicaría adecuadamente la extraordinaria frecuencia de semitismo en el griego de esta parte del relato. Qué interesante es, porque nos está hablando un erudito bíblico que posiblemente Lucas, sobre todo en el capítulo 1 y capítulo 2, y que nos va a hablar específicamente de lo que fue el nacimiento de Jesucristo, pudo haber recibido esa tradición de forma oral de la Virgen María, o si no, por lo menos de personas, de testigos de que al entonces, porque él no fue un apóstol, como decía la señora Betty Valenzuela, él fue un discípulo que después trata de narrar esto. ¿Por qué traigo alusión a esto sobre la paternidad literaria? Porque resulta, y esto viene bien interesante, resulta que si vamos a ir al mismo interlineal de hebreo, de griego al español, de Francisco La Cueva, un pasaje bíblico que yo quisiera que estos apologistas del garrote me contestaran, y que aparece, vamos a mirar a ver, porque ya vamos terminando, sobre lo que es el parto de María en Lucas capítulo 2, versículo 22. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 22. Vamos a ver, importante esto, quiero que me lo aclaren. Si estoy en un error, que por favor, por caridad cristiana, me saquen de mi error, pero no así saliendo pues haciendo videos y declarándome hereje y declarándome blasfemo, sin antes mirar a ver cuáles son las fuentes de donde yo estoy sacando mi información y por qué avalo tanto esta imagen. Vamos a mirar a ver qué tan impúnica y qué tan, si tiene o no pruebas bíblicas para demostrar por qué coloqué esta imagen. A pesar pues de que los católicos pues algunos se sintieron ofendidos, bueno, eso sí me da mucha pena, pero estudien. Ya no podemos ser como niños chiquitos, pues que los tenemos que llevar de la mano. Ya es hora de que los católicos hagan estudios de más profundidad como lo estamos haciendo en esta ocasión. Y el que se sienta ofendido, bueno, pues entonces me da mucha pena, pero bueno, esto es lo que yo como teólogo, en calidad de investigador, estoy dando a conocer. Bueno, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 22, quiero que pongan mucho cuidado esta perícopa o este pasaje bíblico, primero como aparece en una interlineal, tal cual como aparecen en los manuscritos más antiguos del griego traducido al español. Veamos a ver cómo nos describe el evangelista Lucas lo que fue el nacimiento de Jesucristo, cuando ya presentan a Jesús en el templo de acuerdo a la ley de la purificación, que eso también tiene que ver con que si María sangró o no durante el momento del parto. Si no hubiera sido así, no hubiera habido presentación tanto de la madre como de su hijo primogénito, que eso también hace parte de la cultura judía y que yo lo expliqué anteriormente en otro video. Dice, versículo 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, o sea, ¿de quién de ellos?
la purificación tanto de la madre como de su hijo, conforme a la ley de Moisés, porque toda la ley de Moisés tiene que ver. Acordemos que Jesucristo anteriormente había sido circuncidado también, de acuerdo a la ley de Moisés, a los 8 días de nacido, y lo hicieron a él hacia Jerusalén para presentar al Señor, o sea, en este caso Dios, como está escrito en la ley del Señor. Nótese bien, lo que aparece en los manuscritos antiguos, Códice Sinaítico y Códice Vaticano. Ojo bien, fuente primaria, todo varón que abra el útero santo del Señor será llamado. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que dice en la ley del Señor. Quiero que hagamos esto énfasis porque lo que dice aquí, todo varón, en este caso Jesucristo, el primogénito de María y el único hijo, que abra, ¿el qué? El útero santo. O sea, ¿qué nos da a entender eso? Que fue un parto natural. Esto quiero que me lo desmientan. Esto quiero que con el Evangelio de Lucas, si son más conocedores, si son más grandes teólogos, si son más grandes biblistas, señor Fran Morera, señora Betty Valenzuela, señor Martín Barrientos y cualquier otro, quiero que me expliquen, como aparece en el interlineal, en los manuscritos más antiguos, a qué se refiere el evangelista Lucas, que por cierto era médico, que nos describe, que dice, todo varón que abra el útero santo del Señor será llamado. Alguien dirá, no, pero es que eso solamente aparece en Biblias evangélicas, eso es imposible que aparezca en Biblias católicas. Vamos a mirar a ver. Otra vez. Biblia de Jerusalén. Vamos a mirar a ver. Vamos a mirar a ver si eso de lo que fue ese episodio que también aparece acá en esta Biblia católica, Evangelio de Lucas, presentación de Jesucristo, dice entonces también, versículo 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor, para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas y 2 pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Pero aquí aparece el texto y aquí aparece una explicación también exegética, ya no de un interlineal evangélico, sino de una Biblia católica, de los biblistas de la Escuela Bíblica de Jerusalén. Vamos a mirar a ver si tiene más autoridad que la señora Betty Valenzuela, que el señor Elmer Arana, que el señor Martín Barrientos, que el señor Fran Morera. Dice así, en el versículo 16, el Cristo del Señor es aquel que el Señor ha ungido, como en Éxodo 30:20, es decir, consagrado para una misión de salvación como el Rey de Israel, un príncipe elegido por Yahvé y finalmente, y de un modo entendido, el Mesías que instaurará el reino de Dios. Y nos dice también, según el lenguaje del Antiguo Testamento, esta expresión indica, muy probablemente, nos dice lo que encontramos en el interlineal, dice, permítame, lo busco acá, en la explicación a pie de página, dice en esta Biblia católica, de Israel, el príncipe, el modo intendente, el Mesías instaurado de Dios, dice también, a ver, yo lo tenía acá, donde dice que esa expresión es también, así, aquí está, versículo 23, literal, vuelvo a repetir, dice, como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito está consagrado al Señor, pero dice acá, explicación a pie de página, aquí está, explicación a pie de página del versículo 23, lo que pasa es que tiene una letra tan pequeña, dice, literal, todo varón que abra la matriz será llamado santo por el Señor. O sea, todo varón que abra matriz. Ahora, el término matriz o útero en griego es metra. Y algo muy interesante porque el término abrir en griego koine dialectus es dianoigo. Y el término dianoigo quiere decir abrir completamente. ¿Qué entender eso? Abrir matriz es que el proceso en el momento del nombramiento, Jesucristo se desprendió del útero también y tuvo que ir por el canal vaginal hasta que María lo haya expulsado. Eso es, y eso quiero que me desmientan estos apologistas del garrote, donde nos dice aquí la palabra de Dios, lo que dice acá, en el momento del nombramiento, lo que dice acá, lo que está establecido en fuente primaria, como nos dice acá, todo varón que abra matriz. O sea, y el término abrir es completamente, o sea,
todo el conducto vaginal de María tuvo que abrirse para poder ser expulsado, tal cual como aparece acá. O sea que esta imagen sí es bíblica. Qué pena decirles, señores apologistas del garrote, pero esta imagen corresponde, por lo menos como estamos hablando, sino que desmienta a Lucas en el capítulo 2, versículo 26. Toda mujer que abra matriz, aquí, y vemos aquí cómo está saliendo Jesucristo, aquí aparece una manita. Si esto les parece aberrante, pues bueno, tendrán que borrar también el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, versículo 26. Vamos a mirar a ver si tienen pues los suficientes conocimientos y si tienen pues la suficiente capacidad de investigación para desmentir esto, no solamente como estamos hablando con libros de historia de la iglesia, con Biblia católica, porque lo dice también de la Biblia de Jerusalén, explicación a pie de página, abrir matriz, y también de este interlineal de griego-español de Francisco de la Cueva. Bueno, ya para ir finalizando, porque ya creo que hemos dado muchas pruebas pues fehacientes y todo eso. Ahora, eso yo también quiero que ese versículo 26 que voy a volverlo a leer aquí en el interlineal, dice, dice también, conforme a la ley de Moisés lo hicieron a él hacia Jerusalén para presentar al Señor, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra útero santo será llamado santo. O sea, esa expresión que dice Lucas, abrir matriz o como dice, abrir útero, eso es inspiración del Espíritu Santo. Quiero que me conteste, ¿eso viene del Espíritu Santo? ¿Eso es palabra de Dios? ¿Eso tiene la asistencia plena del Espíritu Santo? Eso no es lo que el Espíritu Santo reveló, en este caso al escritor sagrado, que es Lucas. Y como ustedes saben tanto y saben más que mi persona, quiero que me expliquen si ese texto no tiene algo que en ciencias bíblicas se llama inerrancia. Inerrancia es decir, que todo lo que es de la Biblia es verdadero. ¿Porque viene quién? De lo alto. ¿Viene de quién? Viene de Dios. No hay forma de equivocarnos. Y eso es lo que aparece en los originales, códices sinaíticos, códices vaticanos, como estamos hablando de esta interlineal, que María abrió matriz, y cuando dice abrir, de una manera completa, y que tuvo que haber salido Jesús expulsado por su vagina, y como también lo explica también en una explicación, lo dice también de esta Biblia católica. Ahora, algo importante también que nos dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, versículo 10 y 12, ya después de este nacimiento de Jesucristo, ya después demostramos pues que esta lámina no es tan impura, no es tan injuriosa como decían estos apologistas del garrote. Ya lo expliqué, desde la misma palabra de Dios, desde el mismo contexto histórico, desde el mismo contexto cultural de lo que era la maternidad y lo que era el parto de las mujeres judías. Bueno, ahora, cuando nace Jesucristo, también nos dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versos 10 y 12, lo que fue pues ese anuncio, ese coro angelical a los pastores, que fueron los primeros testigos oculares de este acontecimiento, otra vez en Biblia de Jerusalén, versículo 10 y versículo 12 del Evangelio de Lucas. El ángel les dijo, no temáis, pues os anuncio una gran alegría. Mire bien que es lo mismo, una gran alegría, es un anuncio de alegría. Después del momento de María de dolor, como lo veíamos, después del momento de angustia, después del momento de gritar por dolor, como aparece en Apocalipsis 12:2, y también como nos narraba Jesucristo en el propio Evangelio de Juan, como decíamos en el capítulo 16, versículo 21, dicen los ángeles, será una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Nótese bien lo que dice en el versículo 11. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Esto servirá de señal. Encontraréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto se juntó con el ángel una multitud de ejércitos celestiales que alababa a Dios diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a la gente a quien Dios se complace. Y mire bien, este es el momento más grandioso. Mire,
aquí. Cuando Jesucristo está saliendo, como dice aquí, de abrir matriz de su madre, y el único que la asiste probablemente haya sido José. Esto y la posición en que se encontraba es una descripción gráfica, aunque a algunos les parezca grotesca, de lo que podemos encontrar aquí en la palabra de Dios. Os ha nacido. ¿Y cómo nació Jesucristo? No de una forma extraordinaria, ni una forma pues fuera de lo normal, como dice el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, versículo 26, abrió matriz o abrió útero. Aquí también, si nosotros vamos a un interlineal, el término nacer es ticto. El término ticto quiere decir nacer, alumbrar, dar a luz, nacimiento. O sea, todo lo que nos dice el Evangelio de Lucas concuerda lo que es un parto natural, con las mismas leyes naturales, con el mismo dolor, la misma angustia y después la misma alegría que sintió María al dar a su hijo Jesús. Si no, entonces yo quisiera que me explicaran a mí desde el punto de vista exegética, también desde la gramática, desde la morfología, sobre todo lo que vimos también en el capítulo 2, en el versículo 23, lo que explicamos anteriormente. Bueno, y también esto es decir, nacimiento, alumbramiento, dar a luz. Ahora, eso no implica que eso sí ya fue una calumnia, que yo, porque el señor Martín Barrientos decía que yo por decir que María había tenido desgarre vaginal, por eso estaba negando la virginidad de María. Mire los pensamientos tan retorcidos y tan pobres de ese apologista Martín Barrientos. ¿Por qué no desmiente? No me desmienta a mí. Si esto les parece tan injurioso, ¿por qué no critican al evangelista Lucas? ¿Por qué no dicen que Lucas es un blasfemo? ¿Por qué no dicen que Lucas es un injurioso? ¿Por qué Lucas dice que María abrió matriz y que Jesucristo nació de una manera natural? ¿Por qué ir más allá de lo que está escrito en lo que el Espíritu Santo revela al escritor sagrado? Explíqueme en eso. Sáqueme pues de mi error, si saben más que mi persona, y por caridad cristiana los invito a que pues miren a ver dónde está mi error. Por último, quiero que vamos a ver, porque de todo este proceso tan hermoso, de lo que yo decía, por eso me parecía esta imagen tan extraordinaria, después de que lo expliqué ampliamente, ya el que no quiera entender, ya el que quiera seguir con su mente será, bueno, ya eso no es mi problema. Pero mire, ¿qué es lo más importante de esto? Después del nacimiento de Jesucristo, y esto es también una revelación divina que aparece en Isaías capítulo 66, verso 9, que esto es lo más interesante, y que no atenta al dogma ni de la Inmaculada Concepción. Yo no estoy atentando contra el dogma, ni contra el dogma de la maternidad divina, ni contra el dogma de la virginidad perpetua de María. No sean calumniosos, no sean injuriosos, no sean fariseos, no sean dos caras, no sean, porque eso es un pecado que lo condena el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el mandamiento. No mentir. Dice el libro de Isaías, lo va a hacer de esta Biblia también católica latinoamericana, capítulo 66, verso 9. Mire qué es lo más interesante. Después de todo lo que hemos visto, de todo ese proceso que fue el proceso natural, porque María fue una mujer natural, con las mismas leyes naturales como le explicamos, ¿ve? Nos dice Isaías capítulo 66, versículo 9, dice Dios, el que está por encima, el que planeó todo esto, porque fueron sus designios, fueron sus decretos, dice, Yahvé dice, si yo abro el seno materno, lo mismo que decíamos, abrir matriz, ¿podrá ser que no dé a luz? Pues yo soy el que abrió el seno y también el que lo cierra. Qué interesante eso, está en Dios. El que abrió la matriz por donde pasó por el conducto vaginal Jesucristo y después por el cordón umbilical y la expulsión de la placenta vaginalmente. Mire, el mismo que hace todo ese proceso natural, el mismo que da esas leyes desde Adán y Eva, dice acá, el mismo que abrió el seno es el mismo también que lo cierra. O sea, ese mismo cuerpo que estaba consagrado a Dios porque era la esclava del Señor, ya después de esa parte fisiológica que yo he querido hacer siempre esa meditación, lo interesante del caso es que ya después de eso, el mismo Dios, como lo dice aquí en Isaías capítulo 66, verso 9, cerró otra vez ese útero de María. Y el dogma de la virginidad, más que todo, lo que nosotros los católicos también creemos, no es solamente tanto la parte fisiológica, sino que María se consagró y nosotros pensamos, y eso lo he defendido yo muchas veces,
ante apologistas y pastores evangélicos de que María después de eso siguió siendo virgen y que nunca tuvo relaciones sexuales con José y que los llamados hijos los llamados hermanos de Jesús son en realidad parientes. Entonces, que no digan que yo atento contra el dogma de la virginidad de María, que atento contra el dogma de la maternidad divina de María, que atento contra el dogma de la Inmaculada Concepción, porque para mí fue un proceso natural, lo expliqué de la palabra de Dios, sino que desmientan al evangelista Lucas. Pero lo más interesante es que después de todo el proceso, después del dolor, del parto, del cambio fisiológico de María, otra vez ese cuerpo quedó otra vez, y su útero quedó otra vez como era anteriormente, porque la virginidad de María no es tanto en el alumbramiento, sino en el sentido de que no tuvo nunca una relación sexual con José. Y que por eso quiero finalizar, como dice, el que no sea católico y de pronto esto le cause mucha duda porque estamos entrando en dogmas católicos, quiero finalizar con lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 37, y con eso son como más de 14 citas bíblicas que di en este estudio. Dice Evangelio de Lucas capítulo 1, verso 37, que le parezca esto tan algo extraordinario, tan fuera de lo normal. El mismo ángel Gabriel le dice a María en el versículo 37, dice: para Dios nada es imposible. O sea, para Dios nada es imposible. El mismo Dios que abrió la matriz de María, como nos dice Isaías 66, ¿no? Ese mismo Dios la cerró. Que yo en mi calidad de teólogo pienso que fue un parto natural, con todos los mismos síntomas que decíamos anteriormente, y que por eso es que me parecía tan hermosa esta imagen. No atenta para nada, ni con el dogma, ni con la moralidad, ni con la integridad de la Madre de Dios, porque no la estoy menospreciando, no la estoy degradando, simplemente y quise hacer una explicación un poco, así sea muy cruda, de lo que era en realidad el alumbramiento tal cual como lo podemos constatar en la palabra de Dios. Entonces, para finalizar, señora Betty Valenzuela, usted que me dijo en un video que era un hereje, señor Martín Barrientos, que usted me dijo que era un blasfemo, señor Elmer Arana, que también usted un post me calificó un teólogo liberal, y señor Fran Morela, que también hizo varios comunicados en contra de mi persona, de mi persona. Ahí están. Estas son las pruebas. Ahora sí, hagan todos los videos que quieran, den todas las pruebas, desmiéntame, si quieren invítenme, y ahí sí, digan lo que no es. Ahora, para que vean que es después, mire, las personas que vieron todo este video, mire, un criterio justo, un criterio sano. Mire bien las calumnias, mire bien, si me aparté en algo de las Sagradas Escrituras, si me aparté en algo de lo que puede un teólogo, como decíamos en el Concilio Vaticano II, y con todo lo que estamos hablando de la cultura histórica, cultural del Israel antiguo. Mire bien lo que es una blasfemia, porque el señor Martín Barrientos me acusó de blasfemo por esta imagen, al cual me di a la tarea en este video de explicarla de una manera íntegra en toda su totalidad. ¿Qué es blasfemia? Según el diccionario básico de la religión católica. Vamos a mirar a ver. Dice, del latín blasfemia, vituperio, insulto dirigido a Dios, a la Virgen María o a los santos. Cuando la blasfemia es proferida en espectáculo público, reunión pública o escrito divulgado, en este caso también un video, o cuando de cualquier otra forma se difunde por los medios de comunicación social, como lo estoy haciendo yo, la Iglesia puede, conforme al derecho canónico vigente, sancionar de blasfemo con una pena. Que eso es lo que decía más o menos el señor Elmer Arana y el señor Fran Morena, que yo estaba excomulgado en Sofato por esto. Bueno, aquí está. Ahora, define lo que es, ya definir lo que es blasfemia. Ahora les toca a ustedes, porque si no están cometiendo un pecado, que son juicios temerarios, decir en qué parte hice yo una blasfemia de toda la explicación que estoy dando sobre este particular. Ahora, la señora Betty también me acusó de herejía. Vamos a mirar a ver qué es herejía. Del griego azetaí, elegir, tomar partido, conducta del bautizado, en este caso todo que pertenece a la Iglesia Católica, que de manera manifiesta niega persinantemente una verdad creída por la fe divina y católica. Me tendrá que decir la señora Betty Valenzuela que estoy negando y con qué pruebas. O duda con pertinencia de la misma. Ha de tratarse, por lo tanto, de una verdad contenida en las Escrituras y en la tradición, lo mismo que dice yo. Di 14 citas bíblicas y quiero que me expliquen qué quiso decir el evangelista Lucas cuando dice que María abrió matriz, si eso no viene por inspiración divina y si eso no cobija también lo que es la inerrancia. Y propuesta
como revelada por el magisterio de la iglesia. El responsable del delito de herejía incurre en excomunión, la atea sentencia, o sea, en el acto, pues atenta contra la religión y contra la unidad de la iglesia. La mencionada censura no recae sobre el bautizado que se halla de buena fe en la herejía, ni sobre el que la alaba antes de haber cumplido los 16 años. Eso es lo que dice el derecho canónico sobre lo que es blasfemia, lo que es herejía. Ya les toca a estos apologistas del garrote, después de todas estas pruebas, yo quiero que las analicen una por una y que me inviten. Que me invite la señora Betty Valenzuela, el señor Martín Barrientos, el señor Elmer Arana y el señor Fran Morena, que me inviten un video y que yo me quedo completamente callado y que todos esos argumentos que di, todas las citas bíblicas, toda la explicación hermenéutica, exegética, desde el mismo griego koiné, desde el mismo interlineal, desde la misma Biblia de Jerusalén, desde la misma Biblia latinoamericana y todo lo demás, ahí sí, ya ahora sí, les doy vía libre para que hagan todas las denuncias contra mi persona y me desmientan si tienen la capacidad de hacerlo. Bendiciones para todos, quedamos en la paz, en el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gracias a todas las personas que están conectadas. Como siempre, este video es público. Ojalá no lo vayan a recortar y de mala fe van a sacar extractos. Queda en mi muro, queda en mi canal de YouTube, Teólogo Guido Rojas, donde tengo también otros 6 estudios sobre el tema. Ahí se los invito para que primero los estudien o analicen. Y en mi grupo de Facebook que se llama Debates Bíblico y Teológico, licenciado Guido Rojas. No siendo más por el momento, quedamos en la paz, en el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bendiciones para todos. Muy buenas noches.